Buenos días. Mil gracias por la invitación y por la generosa presentación. Hoy vamos a discutir un tema en el cual tengo que contarles que tengo un conflicto de interés, bueno, dos. El primero es que soy alumno del doctor Felipe Aluja en la maestría, entonces estoy muerto del susto porque este es mi examen. Y la segunda es que mi interés es por sobre todo motivar a las personas que hacen radiología a hacer imagen cardíaca. Creo que es un campo bueno, entonces les agradezco mucho que nos den este espacio a quienes hacemos imagen cardíaca dentro de un simposio de oncología. Son tres los objetivos que quiero que logremos con esta presentación. Uno es mirar los tipos de tumor más frecuentes que se presentan en el corazón y asociados a otras enfermedades. ¿Cuál es el aporte de la resonancia? ¿Por qué sirve la resonancia? Y algunos aspectos técnicos acerca de eso, más para antojarlos de la técnica que para que nos pongamos aquí a discutir con demasiada profundidad la técnica. Ahora, para lograr esos objetivos vamos a desarrollarlo con tres temas. Primero, una introducción breve acerca de la cardiooncología, unas cosas iniciales acerca de la técnica y vamos a ver casos en adultos y en niños. Entonces, lo primero es la imagen cardíaca y la oncología. Hoy en día existe incluso una subespecialidad en cardiología que se llama cardiooncología, por cuanto las personas que tienen cáncer, cada cáncer es una enfermedad diferente, pero si los suman a todos, incluso ya hay más personas comprometidas, por eso que las personas que están comprometidas por enfermedad cardiovascular, que solía ser siempre la primera. Y aquí se unen ambos de dos maneras, un mecanismo directo, pero no está funcionando mi señalador acá, pero un mecanismo directo que es el compromiso tumoral directo sobre el corazón y un mecanismo indirecto que es el efecto del tratamiento sobre el corazón. Para ambas cosas la resonancia es particularmente buena como técnica de examen. Ahora, unos aspectos técnicos importantes, entonces les voy a mostrar referencias iniciales para tratar de antojarlos a algunos de ustedes a revisarlas y darse cuenta del potencial que tiene la imagen cardíaca y lo bueno que es, lo entretenido que es para los que nos dedicamos a ella. Entonces, este artículo es bastante bueno porque revisa esto que es la técnica y lo que ustedes ven aquí es, hay básicamente la caracterización de los tumores en el corazón tiene un abordaje muy radiológico frente a eso, y me refiero a radiológico porque recuerden que este es un campo que ejercemos junto a cardiólogos y enfocamos las imágenes y las vemos un poquito diferente, aunque al final buscamos lo mismo y lo hacemos en equipo. Y entonces es lo que nosotros hacemos usualmente en los demás órganos del cuerpo, es lo que hacemos en el corazón cuando estamos caracterizando una lesión. Buscamos imágenes con información T1 y T2, cómo se porta el contraste, y les voy a mostrar cómo la resonancia permite ver de manera dinámica el momento de la entrada al contraste, distintas etapas durante esto y cómo se porta el contraste en cada una de las masas. Este artículo tiene una tabla al final muy importante para quienes hacemos imagen cardíaca y tenemos que leer estudios de tumores cardíacos, y es que son como cuáles son los componentes esenciales que debe tener, y cosas importantes para destacar es que confirmar si hay o no, los datos que necesita saber, por ejemplo, el cirujano, como vimos ahora en la estadificación TNM, pero el último parte lo puse más grande y es ese asterisco, porque la última parte de la tabla es cuál es el diagnóstico que es más probable que tenga el paciente, y esto es lo menos importante. No es no importante, sino que es lo menos importante, porque existen diagnósticos diferenciales como vamos a ver en cada una de las masas, y el objetivo no es saber exactamente el tipo histológico, hay otros datos que son más importantes. No quiere decir que no haya que tratar de hacerlo, pero es muy importante recordar que siempre existen diagnósticos diferenciales ante las cosas que uno va a detectar. Veamos entonces cómo enfocar al paciente adulto que tiene una masa en el corazón al cual le vamos a hacer una resonancia. Escogí este artículo para mostrarles, para que fuera su puerta de entrada para algunos de ustedes en esto, porque es un artículo en el cual muestra cómo la resonancia puede distinguir grupos, perdón, señor, no está funcionando, pero abajo a la derecha ven una tabla en la que pueden ver, señalé allí con flechas con los colores de cada una de las líneas, cuáles pacientes se mueren más en función del diagnóstico. Y la resonancia es capaz de diferenciar la curva naranja, que básicamente de lo que habla es de los pacientes que tienen tumores malignos, de la flecha verde, la curva que es verde, que son los pacientes que tienen trombos, y las otras tres curvas, si ustedes se fijan, están muy cerca, que son los pacientes que o no tienen una masa, o tienen una pseudomasa, que es básicamente no tener masa, pero algo que parece una masa y confunde a los demás. Y entonces es solo poder diferenciar a esos pacientes independiente del diagnóstico histológico
ya va a influir un montón en lo que le va a pasar a ese paciente después. Entonces, mi función ahora es antojarlos de la imagen cardíaca y mostrarles clínicamente por qué sirve. Y el siguiente esquema que vamos a usar es este algoritmo que tiene este artículo y me parece útil porque no, de hecho, deja de último paso el irse al diagnóstico histológico específico de cada tipo de tumor, sino a diferenciarlo en cada uno de los sitios donde debe diferenciarse. Y es primero saber si es un trombo o no. Una vez resuelta la pregunta de si es o no un trombo, y resulta que es una masa, mirar si tiene características específicas para algún diagnóstico y si puede uno saber si es benigno o maligno. Entonces, eso es aún más importante que el otro. Entonces, vamos a empezar a hacerlo caso por caso para que sea mucho más entretenido. Entonces, este es un paciente de 63 años con antecedente de cáncer de seno que tenía dolor torácico, a quien le encontraron, esto sí va a ser un complique, pero en la aurícula izquierda hay una masa que se mueve y es hiperintensa y es difícil verla por ese tipo de secuencia. Esta es una secuencia que se llama secuencia de precesión libre en estado estable, es el nombre genérico, o secuencias balanceadas para aquellos de ustedes que tengan resonadores Philips, porque los nombres cambian según la casa comercial. Y si ustedes se fijan, dentro de la aurícula izquierda hay algo que tiene una intensidad de señal un poquito diferente y que se mueve, pero no es fácil verla. Primera lección, aunque las secuencias de precesión libre en estado estable son fantásticas para ver las cosas moviéndose, los tumores que tienen una intensidad de señal muy alta en esa secuencia pueden no verse bien porque no va a haber un contraste claro con la sangre. La razón son secuencias de eco gradiente diseñadas para ser rápidas, en las que se busca como ustedes saben, todas las imágenes tienen tanto información T1 como T2. Lo que pasa es que uno se va más para un lado que para el otro, pero no es que las imágenes sean solo una u otra. Esas imágenes, por la velocidad que se hace, por el ángulo, en fin, de precesión, tienen información tanto T1 como T2. Y en consecuencia, el contraste es hiperintenso, pero el líquido también. Entonces, si ustedes se fijan en la parte que dice SSFP, aquí ya se ve mejor respecto a la sangre, pero es cuando ya hacemos caracterización tisular con la filosofía radiológica de utilizar T1 y T2, vemos cómo es de intensidad intermedia en T1, pero una intensidad de señal muy alta en las imágenes con información T2, en especial si empleamos algún tipo de supresión grasa. Y la imagen de la izquierda es una imagen de perfusión en la que lo que estamos viendo es cómo es una lesión que es hipovascular, podría uno decir que eventualmente realce algo en la periferia, pero en la que está abajo a la derecha lo que vemos es el realce tardío periférico a excepción del centro. O sea, son lesiones que de manera tardía realzan. No es el momento de que lo discutamos ahora, pero el realce en el corazón con la secuencia de realce tardío no es como se utiliza en los demás órganos, porque lo que hacemos es anular todo aquello que realce igual que el miocardio, lo que quiere decir que las cosas realzan, es solo una evaluación comparativa respecto al realce del miocardio. Esta es la histología de esta paciente y el diagnóstico es un mixoma auricular, y la razón por la que es tan hiperintenso y realza de manera tan intensa en las imágenes tardías es porque tiene mucho espacio extracelular. El contraste se acumula, los contrastes que nosotros utilizamos, los quelatos de aluminio en su mayoría, a excepción de los contrastes hepatoespecíficos, son medios de contraste intersticiales extracelulares que se acumulan en el sitio donde no hay células vivas. Entonces, es un patrón importante para tener presente en cómo se evalúa el realce en imagen cardíaca. Entonces, abajo a la izquierda lo que ven es que tiene unas características bien características, valga la redundancia, de mixoma, y esta es... no me puedo resistir a poner alguna imagen del doctor Netter, por supuesto licenciada a través de la biblioteca de la universidad, mostrando las variaciones morfológicas que puede tener el mixoma, el hecho de que puede tener hemorragia, y en fin, entonces va uno. Esta es una paciente de 22 años que presentó con palpitaciones y crisis de hipertensión arterial. Digamos, clínicamente el diagnóstico estaba claro en que había un tumor en alguna parte secretando algo que le hacía subir la tensión y la frecuencia cardíaca y le hacía sudar. Retrospectivamente, esta es la radiografía de tórax y lo que vemos es que hay algo que nos sobra en el contorno izquierdo del corazón, que vamos a ver ahora a qué corresponde, y por supuesto retrospectivamente ya es el vicio radiológico de ir y mirar la radiografía de tórax, tenga lo que tenga en la resonancia. Es una de las consecuencias de la crianza clásica que me dio mi mentor. Primero la radiografía, después el cateterismo, después el TAC y después la resonancia.
Estas imágenes me las facilitaron mis amigos cardiólogos que trabajan conmigo en el grupo para mostrarles la masa. La masa es la que está señalada con un asterisco y lo que vemos es que está junto a la raíz aórtica, y ese hallazgo es muy importante, además de la ecogenicidad que tiene. Ellos utilizan unos términos diferentes para describir la ecogenicidad, y es una ecogenicidad heterogénea con muchos brillos pequeñitos, le dirían ellos. Pero si miramos esto ahora en resonancia con imágenes estáticas hechas para hacer caracterización tisular, lo que vemos es que la intensidad de señal tanto en T1 como en T2 es alta, en el STIR se nota mucho, y en las balanceadas, que son las que dicen SSFP, la intensidad de señal también es alta, lo que quiere decir que ese tumor tiene un estroma que tiene bastante agua. La imagen que está arriba a la izquierda, estas imágenes que están aquí son la perfusión que la dividí en distintos cuadros. Resulta que este tumor realza tan rápido que es muy parecido a las estructuras vasculares que están al pie. Entonces es un tumor hipervascular con una matriz que tiene bastante agua, y aquí lo que vamos a ver es el TAC de coronarias. Arriba a la derecha una reconstrucción en el plano del eje corto en la que vemos el tumor rodeando el origen del el tronco de la coronaria izquierda, y en el axial de la izquierda, para quienes vemos el mundo en función de lo axial y consideramos la reconstrucción es un complemento, una necesidad, vemos que es tremendamente hipervascular, tiene vasos dilatados que lo nutren, y hay una reconstrucción de representación volumétrica retirando el tumor y viendo el trayecto de la coronaria dentro de la masa. Este me lo facilitaron mis amigos hemodinamistas, mostrando el grado de hipervascularidad de esa masa cuando se hace la inyección, sobre todo en la coronaria izquierda, que es el que encuentran, que está a su izquierda en la diapositiva. Entonces lo que quiere decir es que es un tumor muy hipervascular. Esta es la pieza resecada y este es el artículo en que, en que lo reportamos, porque no es un tumor frecuente. Esto es un paraganglioma extradenal, y la descripción patológica que me parecen fascinantes. Yo soy un creyente en que los patólogos y los radiólogos tenemos cerebros que funcionan igual, y también muy parecido al de los cirujanos, y cuando uno hace imagen cardíaca pues aún más. Entonces es un paraganglioma extraadrenal. Ese tipo de tumores, y aquí es donde es muy importante distinguir los tumores benignos de los malignos, y la razón para traer este tumor es porque es una excepción. Las características usuales de los tumores malignos es ser hipervasculares, realzar de manera temprana y ser heterogéneos, y resulta que este tumor es, entre comillas, benigno. Ahora, para nadie es benigno tener a los 22 años crisis de hipertensión, a lo que me refiero es al potencial de hacer metástasis, pero esta es una excepción. Este es un tumor que usualmente se clasifica como un tumor maligno por esas características que tiene, pero en realidad es un tumor benigno. Esto es porque es muy importante pensarlo en estos términos: de dónde vienen, cuál es la razón por la cual un paraganglioma extraadrenal se produce ahí en ese sitio en la raíz aórtica. Entonces es muy importante recordar estos fundamentos respecto a los paragangliomas extraadrenales, los sitios donde se puede originar, por qué los encontramos en otros sitios en el cuerpo, en la bifurcación carotidia, en fin, y tienen aspectos similares en cada uno de esos sitios. Y el comportamiento angiográfico, para quienes además nos metimos alguna vez a embolizar, eso ya no lo hago, pero fue muy emocionante. La vascularización de esos tumores es bien característica al estudio angiográfico. Esta es una paciente de 35 años, una mujer también muy joven como la anterior, que tenía anemia, pero no sabían la causa de la anemia. Y en ese estudio le hicieron un TAC de tórax. Este no lo hicieron en la cardio, entonces no lo tengo, pero resulta que en ese TAC le encontraron una masa mediastinal, y esa masa mediastinal le hicieron una biopsia percutánea, y esa masa sangró tremendamente y casi se muere después de la biopsia percutánea. Entonces la primera lección: hay que tener mucho cuidado con las biopsias percutáneas de masas mediastinales, en especial si son hipervasculares. Este sería el segundo o tercer caso que hemos tenido de los pacientes que han estado cerca de morir, porque pues, ¿quién controla ese sangrado a través de las costillas, no? Entonces, este es de nuevo otro ecocardiograma que me facilitaron mis amigos cardiólogos. Está señalado con un asterisco, y allí lo que pueden ver es el sitio donde está la masa, que es el surco auriculoventricular derecho, entre la aurícula y el ventrículo derecho, y esa localización es muy importante tenerla en cuenta, porque los tumores cardíacos, dependiendo de su localización, hay más posibilidad de hacer uno u otro diagnóstico, y esa localización anatómica es particularmente mala, en especial si tiene estas características que les voy a mostrar. A la derecha van a encontrar es la tomografía por emisión de positrones, y pueden ver el tipo de captación que tiene. Ahí lo que vemos es que tiene arco aórtico izquierdo y subclavia derecha aberrante. Recuerden que esos diagnósticos se pueden hacer aún con TAC simple. Los drenajes venosos anómalos, las malformaciones del arco y de los troncos supraórticos están ahí para que las hagamos
todos, ¿no? Es decir, voy a hacer una campaña en Instagram que diga hashtag mira el corazón y van a ver que muchos diagnósticos del corazón se pueden hacer aún en estudios simples de tórax. Entonces miren cómo es una masa grande que está en el surco auriculoventricular derecho, tremendamente hipervascular, perdón por la hipérbola, es el término que utiliza mi hijo cuando me oye hablar así, que por qué usas hipérbolas, no, está bien, exagerado, es radiólogo. Entonces es una masa muy hipervascular en esa localización con pérdida del plano graso de separación con las estructuras adyacentes. Estas son imágenes seleccionadas de la resonancia en las que vemos la masa que está señalada con el asterisco. Dentro del círculo van a ver que tiene grasa en la periferia y esa fue la razón por la que la primera impresión que se tuvo es que fuera un liposarcoma. Con ese diagnóstico nos llegó, pero eso es desplazamiento de la grasa epicárdica, resultó ser otra cosa. A la izquierda lo que van a ver es, puse una imagen un poquito dramática de una angioresonancia con alta resolución temporal adquirida con una técnica que se llama en ojo de cerradura. La razón para decirles todos esos términos es para que quienes están en entrenamiento se antojen y digan, qué chévere esto del corazón y tal, una cosa. Pero podemos ver imágenes, uno cuando reconstruye esto con máxima intensidad de proyección, casi que se ve como una angiografía. Entonces, son imágenes muy bonitas, pero en este caso fue usada para demostrar la hipervascularidad y a la derecha lo que ven es muy blanca la masa, pero miren la de realce tardío, la que está abajo a la derecha de la diapositiva, pareciera que no realzara. Si ven que no se ve tan blanca, no quiere decir que no realce, quiere decir que realza muy parecido al miocardio. En imagen cardíaca, la técnica de realce tardío lo que busca es el realce relativo respecto al miocardio. Finuras pero para el que se dedique a eso, chévere, planes que les parezca interesante. Esta es una imagen de la cirugía de esta paciente y de su histología. Lo que se hizo fue hacer una biopsia abierta, diagnóstico por congelación, y apenas se tuvo el diagnóstico, cerrar, porque el diagnóstico fue un angiosarcoma. Esa fue la razón por la que sangró tanto, por el grado de hipervascularidad que tiene. Este es un reporte que hicimos de este caso acerca de la utilidad de las reconstrucciones tridimensionales y la impresión tridimensional en la planeación de casos difíciles, y este era un caso particularmente difícil en el que ayudaba mucho. Finalmente no se hizo resección quirúrgica por cuanto el tratamiento de ese tipo de masa no es resección en ese contexto. Entonces, miren que siguen todas las características de los tumores malignos que podrían de alguna forma ser parecidos a los de la paciente anterior: la intensidad de señal, el realce, el componente hemorrágico, en fin, pero es una excepción, es un tumor mucho más grande. Este sí es un tumor maligno, se puede manifestar como hemopericardio, son tumores que pueden sangrar espontáneamente hacia el interior del pericardio. Hemopericardios de causa no conocida, el angiosarcoma es uno de los diagnósticos diferenciales. Estas dos últimas diapositivas son menos entretenidas en esta sección, pero son muy importantes, porque son las que le ayudan a uno a saber cuáles son los diagnósticos a los que tiene que ponerle cuidado. Uno es cuáles fueron las pseudomasas más frecuentes, qué cosas parecen un tumor y no son. Lo otro es qué tan frecuentemente se vieron trombos y a qué se asociaron, porque esos pacientes tienen una sobrevida menor que el resto, tanto por complicaciones asociadas al trombo, que usualmente es embolismo, como a la patología primaria que produjo el trombo. En los TACs de abdomen, busquen los trombos en el ventrículo izquierdo. Hay un montón de hallazgos cardíacos que se pueden hacer y diagnósticos que se pueden hacer en un TAC común y corriente para otra indicación, una isquemia mesentérica, esa clase de cosas. Eso es importante. ¿Cuáles fueron los tumores benignos y malignos? Y esta diapositiva es de las menos emocionantes, pero es muy importante. En la mayoría de los casos, en esta serie, la resonancia fue acertada. Está bien. Pero, ¿qué es lo que hay que mirar esculcando el artículo? ¿Cuáles fueron los diagnósticos discordantes? Si mi objetivo al inicio de la presentación es mostrarles para qué sirve la resonancia, la primera forma de mostrarles para qué sirve la resonancia es mostrarles en qué se equivoca la resonancia. No porque se equivoque, digamos, la palabra probablemente está mal usada, pero es quien es entusiasta de una técnica diagnóstica cualquiera, tiene que ser un experto en conocer sus limitaciones. Si no, está uno donde no debe. Miren que fue, por ejemplo, cuando la resonancia dijo que no había masa y sí había masa, fueron masas pequeñas asociadas al aparato subvalvular mitral, lo que quiere decir tumores pequeños en resonancia no los vemos. Y esa limitación es importante tenerla presente porque así debe uno planear su examen. De hecho, desde el principio debe uno saber a qué arranca perdiendo 2-0 y tiene que ir a descontar. Cuando el diagnóstico final de la resonancia fue un trombo, ¿en qué falló?
en los mixomas. Conclusión, los mixomas se pueden confundir con trombos. Recuerdan que no realzan, son hipovasculares, pero hay que verlos en el realce tardío. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando la resonancia dijo tumor benigno, ¿en qué cosas se equivocó? En trombos, porque dijo mixoma. Conclusión, los mixomas y los trombos auriculares se pueden parecer. Hay que hacer el estudio completo, no es solo la perfusión temprana, hay que ver el realce tardío, hay que ver la intensidad de señal en cada una de las cosas, pero hay que saber que ahí es donde uno se puede equivocar. Uno fue un carcinoide y el otro fue un teratoma, entonces es muy importante tenerlo presente. Y qué cosas la resonancia dijo maligno y resultó no ser maligno, los hemangiomas. Tanto en el pericardio como en el miocardio puede haber hemangiomas. Son hipervasculares de alta intensidad de señal, las cosas que les conté que usualmente tienen los tumores malignos. Entonces hay que tener presente eso. Uno puede creer que es maligno sin serlo. Para quienes hacemos tanto pediatría como adultos, y esta es mi danza todos los días, les voy a mostrar ahora la utilidad de la resonancia en pediatría. Esta es la referencia que decidí traer para mostrarles, para que sea su guía y su puerta de entrada hacia esto. Este artículo fue publicado en el 2011, pero tuvo una revisión en el 2020. Sin embargo, ya les voy a mostrar por qué insisto en esta. Yo siento que los artículos son como el vino, entre más viejos son mejores. Los nuevos está bien, pero hay que dejarlos cocinar y coger sabor. Entonces, entre más de atrás el artículo, es mejor leerse a Milne que algunas cosas de hoy en día. Una cosa importante con los niños es que los niños no son adultos pequeños, son niños. Y aún dentro de la población pediátrica, cada edad es diferente. Entonces, lo primero, las edades. Si ustedes se fijan encerrados por las elipsis rojas, van a encontrar que acá la edad de presentación de cada tumor es muy diferente. Entonces, cada edad tiene un tumor más frecuente que otro. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Pero además de eso, disecando esa misma tabla, el orden de frecuencia es distinto al de los adultos. Y además de eso, los estudios que las poblaciones estudiadas con resonancia para evaluar tumores en niños, usualmente el orden de frecuencia no es el orden de frecuencia de la población, por cuanto muchos de esos tumores se diagnostican por eco y no necesitan resonancia. Son aquellos que necesitan resonancia en los que van. Entonces no hay que pensar que ese es el orden en la población. Otra cosa importante es que la distribución por cada cámara es diferente. Entonces son todas estas cosas las que uno, cuando está leyendo un estudio de estos que usualmente da mucho susto, toma para que lo agarre a uno, y ahí es cuando uno agradece y le prende uno 10 veladoras a los que hicieron ese artículo, porque gracias. Esto, por ejemplo, es para evaluar la intensidad de señal. Es una forma cuantitativa de expresar qué tumores son hiperintensos en una u otra cosa, y lo que hicieron fue expresarla como un radio, y entonces lo que hice fue señalar los números más altos en cada tipo de secuencia y ver cuál era el tumor que más tenía, y de esa forma, entonces el hemangioma es el que más tiene intensidad de señal aquí y allá, y de esa forma saber cuál es el más intenso en T1, cuál es el más hiperintenso en T2, cuál es el que realza más temprano, cuál es el que realza más tarde, y las tablas de la derecha son una forma de expresar eso mismo. Pero lo entretenido es que lo hagamos con casos. Este es un paciente de 32 meses, muchas veces quienes hacemos pediatría nos vamos largo en los meses, no decimos 1 año, 2 años, 32 meses, bueno, ok, 2 años y pico, casi 3. Entonces, es una masa que está en el septum interventricular, que es intramural, sale del músculo, que vemos que en T1 es de intensidad de señal intermedia, un poquito heterogénea, y en T2 tiene zonas de alta intensidad de señal. Ese es un hallazgo muy importante, como vamos a ver ahora en el diagnóstico final. Las imágenes de perfusión, miren esta belleza, puede uno ver el momento en el que la sangre le entra, o sea, para los que están haciendo residencia, miren qué bonito. Y a la derecha lo que estamos viendo es que tanto realza respecto al miocardio y realza bastante, sobre todo en la periferia. Entonces, resulta que esto es un fibroma, es el tumor que más frecuentemente, no el tumor que más frecuentemente tienen los niños, no, es el tumor al que más frecuentemente se le hace resonancia. Es importante hacer esa diferenciación cuando uno lee estos para que realmente le sirva a uno el artículo. La intensidad de señal heterogénea en T2, pero ustedes dirán, no, el tejido fibroso tiene poca agua, ergo es de baja intensidad de señal en T2. El tejido fibroso de los niños, en especial en los tumores, es entre comillas inmaduro, y la matriz extracelular no es tan densa y tiene más agua. Es por eso. Entonces, por eso son hiperintensos en T2. Y este es el comportamiento que tienen, que vimos en las imágenes, y esta ya revisando en el artículo que les mostré, por qué es tan característico tanto el sitio donde se produce como el aspecto que tiene y la razón histológica para hacerlo. Este es son 2 casos que presentamos en un congreso de electrofisiología, pero van a ver por qué presumo de estos casos, porque son adolescentes que tenían arritmias,
que fueron vistos por electrofisiólogos y no les iba tan bien en el colegio. Ahí, de eso no es, pero para mirar, para tenerlo en cuenta. Entonces, miren, el caso 1 tiene unos lipomas en el... El caso 1 tiene unos lipomas que se ven, de hecho, si ustedes ven en las secuencias de supresión grasa pierde señal y tiene un hallazgo muy importante que es el artificio en tinta china por desplazamiento químico en la imagen de abajo a la izquierda y la resonancia cerebral que se hizo después en ambos pacientes mostró esas lesiones de distribución subependimaria en los ventrículos laterales que en los niños tienen baja intensidad de señal, mientras que en los adultos tienen alta intensidad. Entonces resultó ser lipomas subendocárdicos que se asocian con esclerosis tuberosa en niños a los cuales el diagnóstico de la esclerosis tuberosa se le hizo en el estudio cardíaco. Entonces, bueno, para presumir un poquito, ¿no? Haciendo imagen cardíaca. Esto es una cosa importante porque los rhabdomiomas son el tumor más frecuente que tienen los niños que tienen esclerosis tuberosa. Lo que pasa es que no siempre se detectan cuando son niños, pero cuando son grandes se encuentran. Uy, mil gracias. Gracias. Sí, carajillo. Otra de las lecciones de mi mentor, cafecito con un poquito de aguardiente, eso funcionaba los viernes por la tarde en lectura de convencional. Entonces, esto es solo una teoría y es que los niños que hacen rhabdomiomas, como los rhabdomiomas regresan cuando grandes, se manifiesten como lipomas subendocárdicos. Y entonces lo que vemos aquí son cómo se ven en los niños. En los niños se ven como lesiones subendocárdicas de alta intensidad de señal en T2, que son hipovasculares, como vemos aquí. Miren, ustedes le pueden hacer perfusión a una masa subendocárdica de un bebecito de 10 días de nacido. ¿Cómo la ven? Entonces, esas lesiones lo que tienen es que de manera tardía no tienen realce tardío. Si ustedes ven, ahí están señalados con las cabezas de flecha, se ven igual al resto. Y las lesiones en los niños usualmente tienen una intensidad de señal diferente a la de los adultos cuando se hace la resonancia cerebral. Eso, en alguno de esos casos requirió revisión de la lectura de la resonancia cerebral, cosa que se dice con mucha deferencia, pero hey, lo hicimos. Entonces los rhabdomiomas son realmente el tumor más frecuente en los niños. Lo que pasa es que no es más frecuente que se los hagamos y es muy importante tener en cuenta que son tumores que, es el círculo que está al final, no realzan mucho más que el miocardio que tiene al lado. Eso es muy importante, son tumores hipovasculares, pero es realmente el tumor más frecuente, son de distintos tamaños y pueden estar en distintas localizaciones en el corazón. Este es un niño de 1 año que venía siendo seguido por estudios de tórax. Le habían hecho ya, entonces estaba en seguimiento por una masa mediastinal quística. Cuando llegó a que le hiciéramos una resonancia de corazón, fue esto lo que encontramos, una masa quística multiseptada en localización intrapericárdica. Esa descripción, tanto morfológica como topográfica, es muy importante para saber el diagnóstico. Aquí vemos la distribución, la localización de la masa, la relación con la raíz aórtica, se confirma su localización intrapericárdica y el hecho de que tiene incluso un poquito de derrame pericárdico. Es además una masa hipovascular, esos septos no realzan de manera temprana, que es la imagen que está a la izquierda, pero de manera tardía los septos realzan, son predominantemente de colágeno. No es un tumor frecuente en los niños, pero una masa quística multiloculada intrapericárdica, el primer diagnóstico diferencial es un teratoma. Es así como se manifiestan. Entiendo que los teratomas en otros sitios del cuerpo estamos esperando pelo, ovario, grasa, dientes, todas esas cosas. No son así en los niños, no, son tumores hipoquísticos multiloculados que están dentro del pericardio. Ese diagnóstico intra y extrapericárdico abre por completo el diagnóstico, por cuanto ustedes saben que las masas quísticas que están por fuera del pericardio en el mediastino, dependiendo de la intensidad de señal, tienen diagnósticos diferentes. Y esto respecto a la intensidad de señal, porque básicamente es líquido, por eso es tan alta, y pues la alegría cuando ve uno que el caso que uno tiene es muy parecido al del artículo que publicó su profesor y entonces uno dice, uy, ok, esto valió la pena darle la revisadita. De nuevo, las diapositivas finales de estos artículos, o la parte final de estos artículos son menos emocionantes, pero es muy importante tenerlas claras.
¿Cuáles fueron los factores en esa población? Ahí fueron, este artículo que les estoy mostrando son las personas más importantes del mundo en imagen cardiovascular pediátrica, en ese nicho chiquitico, tras que le gusta a uno el corazón, ¿no? Y fuera de eso le gusta solo el de los niños, o sea, sí, o sea, nos deberían contratar un psiquiatra para que nos ayude a entender dónde fue la hipoxia, pero lo disfrutamos mucho. Entonces, es muy importante que el examen sea completo, porque ustedes vieron que la diferenciación entre una y otra masa es un detalle, una secuencia. Eso fue el mayor determinante para lograr saber si la resonancia, entre comillas, acertaba o coincidía, mejor es el mejor término, con el diagnóstico patológico y el seguimiento del paciente. Es muy importante la calidad de imagen, y entonces ahora al final les voy a mostrar y les voy a presentar a unas personas que están sentadas allí a este lado en la sala, porque es gracias a ellas a quienes podemos hacer esos diagnósticos. La resonancia es muy buena identificando lo que es maligno, pero algunos benignos debían tener malignos en el diferencial. Recuerden lo que les conté respecto al grado de realce. Entonces esto se ve menos emocionante, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que en el aspecto técnico es muy importante saber hacer el estudio completo, que sea de buena calidad, saber en qué secuencias, por lindas que sean, los tumores pueden no verse así sean enormes, y recuerden que las masas pequeñas se le pasan a quien lee esa resonancia. Una cosa importante respecto a interpretación es que la resonancia, dependiendo de lo que encontremos, sirve para predecir la mortalidad más allá de si sepamos o no cuál es el diagnóstico histológico. Es muy importante buscar los grupos poblacionales, las localizaciones y leerse en esos artículos las discordancias. ¿Cuáles son las cosas en las cuales podemos no coincidir con la patología? Y la presentación es muy heterogénea y es muy importante tener los exámenes anteriores y hablarse con el resto del grupo tratante. Todo aquello que les haya parecido bueno de esta presentación es gracias a 3 personas que están allí, Adriana, Luisa y María Angélica, que son 3 de nuestras tecnólogas de resonancia de corazón en la cardio. Todo lo bueno es gracias a ellas, todo lo que no les cuadre es responsabilidad mía. Esto es un trabajo en equipo, no es posible sacar adelante algo así como una sola persona, entonces es de ellas todo el mérito, ellas son las que se sientan, tome aire, bótelo, o sea, eso tiene su tumbado. Y abajo estamos el grupo de especialistas que trabajamos en la unidad de imagen cardíaca de la cardio. Allí les pongo mi correo en especial para si hay algún residente que quiera rotar en imagen cardíaca. Hoy en día la vida es bastante más compleja que cuando yo era residente. Eso, rotar, los convenios, es un cuento, pero estamos a la orden. Espero haber cumplido el objetivo principal de haberles mostrado la utilidad de la resonancia en esto, y si a alguien le queda el gusanito de tratar de ver qué más cosas se pueden hacer con resonancia, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.